Vamos a ver dos conceptos nuevos. Y nuevos es nuevos, no creo que lo hayan visto en el secundario. El primer concepto que vamos a ver es lo que se llama cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que usamos para describir el movimiento de un cuerpo, o sea, cómo se mueve el cuerpo, cómo se traslada ese cuerpo. Es una magnitud que la vamos a usar mucho para eso, y se usa para eso. Es una magnitud vectorial. El único problema es que tiene muchos nombres. Ustedes van a ver los libros y van a ver, a veces la van a llamar momentum, momento lineal, ímpetu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento es un concepto muy, muy viejo. Después de presentar esto, voy a contarles más o menos de dónde viene. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento? Simplemente es una magnitud que la vamos a llamar P minúscula, es una magnitud vectorial, que es el producto de la masa por la velocidad de la partícula. La masa de la partícula por la velocidad de la partícula. Tiene unidades entonces de masa por velocidad, o sea, kilogramo, metro sobre segundo. Esas son las unidades de la cantidad de movimiento. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto tiene que ver, vean que nos va a decir, veamos, usemos un poquito el sentido común. Si tenemos un mosquito, ¿sí?, que viaja a velocidad v, podemos detenerlo fácil, ¿no? Supongamos que viaje un mosquito, no sé, a una velocidad de medio metro por segundo, ¿sí? ¿Está? Lo podemos atrapar, ¿ok? Y eso sería fácil, atrapar un mosquito en el aire. Pero ahora, si viene una topadora a la misma velocidad que el mosquito, ¿la podemos atrapar? ¿Sí? Nos corremos, ¿sí? Lo más seguro sería correrse. ¿Por qué? Por la diferencia. Porque uno tiene menos masa que el otro, mucho menos masa. Entonces tiene una cantidad de movimiento distinta. La cantidad de movimiento está relacionado justo con eso, con ese efecto de que, ¿qué es lo que me cuesta más? A ver, cambiemos el mosquito por una pelota. Yo tengo un mosquito, una pelota, que viaja a una velocidad v, ¿sí? Y no hay problema, yo la puedo atrapar tranquilamente. Ahora, si tengo una pelota de la mitad de masa, pero el doble de la velocidad, la cantidad de movimiento va a ser la misma. Y por lo tanto me va a costar más o menos la misma que en el caso anterior. O sea que en esto, ¿sí?, la cantidad de movimiento es algo que va a estar relacionado con cómo es que yo puedo acelerar los cuerpos. ¿Tá? Es una magnitud que me va a permitir hablar de eso, de cómo es que puedo acelerar los cuerpos. Entonces, para poder ver cómo actúa este vector cantidad de movimiento y su importancia, ¿sí?, vamos a tratar de responder la pregunta, ¿qué la hace cambiar? ¿Sí? ¿Qué la hace cambiar? Bueno, ya está todo. Bien, para hacerla cambiar lo que tengo que hacer es tomar la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Como la cantidad de movimiento es m por v, ¿sí?, me queda el producto de dos cosas. La derivada del primer elemento de la masa respecto al tiempo por la velocidad, más la masa bien, por más la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vean que me queda la derivada de un producto. En el caso de que la masa no cambia, este primer término es cero. Y entonces me queda que la derivada de la cantidad de aumento respecto al tiempo es la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que por definición es la aceleración. Ahora, si hacemos una segunda hipótesis, que trabajamos en un sistema de referencia inercial, la masa por la aceleración es la fuerza neta. Entonces, esta ecuación se convierte en la derivada de P respecto de T igual a F. O sea que lo que cambia P es debido a las interacciones. Esto es lo que nosotros conocemos como ecuación de movimiento. Bien, ¿esto qué significa? Y básicamente que P me cambia si hay interacciones netas actuando sobre la partícula.
el vector cantidad de movimiento cambia instante a instante cuando hay una fuerza neta aplicada sobre la partícula. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Y esto es lo que nosotros, ¿se acuerdan cuando resolvimos la ecuación de movimiento? Presentábamos, era justamente, ¿sí?, una forma de escribir esta ecuación. Bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a relacionar con las magnitudes medibles? Y bueno, para relacionarlo con las magnitudes medibles son el tiempo y la velocidad. Así que la forma de relacionarlo es, bueno, tomamos la expresión que es la ecuación de movimiento e integramos. Cuando integramos, ¿sí?, pasamos este dt para arriba, escribimos, ¿sí?, integramos acá, ¿sí?, bueno, aplicamos la integral. Obviamente el límite inferior va a ser un cierto tiempo en el cual conozco la cantidad de movimiento, el límite superior será otro tiempo, ¿sí?, y será la cantidad de movimiento en ese tiempo, y este lado me va a quedar de T1 y T2. Vean que si integro, esta es la integral, esta ecuación que está acá, esta integral que está acá, se conoce como impulso, ¿sí? Y lo mandamos, y lo vamos a nombrar como J, la letra J. Es la integral en el tiempo de la fuerza como vector, no como módulo, como vector, ¿sí? Y va a depender este impulso, obviamente, del límite inferior y del límite superior, de este tiempo T1 y de este tiempo T. Podríamos llamarlo T2 tranquilamente. Las unidades de impulso son Newton por segundo. Newton segundo. ¿Sí? ¿Está? Newton segundo. Bien. Y por otro lado, esta integral, ¿sí?, esto era el impulso, y esta integral es una integral que es directa. Esto me da la diferencia de la cantidad de movimiento en el instante t y en el instante t1. Eso es la variación en la cantidad de movimiento. Es una diferencia finita, ¿sí? Entonces, vean que esta ecuación que está acá, que es la integral de esta, en definitiva, me dice que la variación de la cantidad de movimiento entre dos instantes es justamente el impulso de las fuerzas que actuaron durante ese intervalo de tiempo. Esto se conoce como teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Y es una ecuación muy, muy importante en física. Bien. Esta es la teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Ahora, una de las preguntas usuales, ¿sí?, uno tiene que aprender, se da cuando le preguntan, bueno, ok, ¿cuándo no cambia la cantidad de movimiento, ¿sí?, entre dos instantes? Y es fácil. Esta diferencia vale cero siempre y cuando J sea cero, ¿sí? ¿Y J es cero? Y J es cero cuando el integrando vale cero, o sea, cuando no hay interacciones, o cuando la integral vale cero, o sea, que el efecto neto de la fuerza se anula. Entonces, este teorema de conservación nos habla de dos situaciones. Una en la cual, ¿sí?, no hay interacción, se conserva la cantidad de movimiento, delta P vale cero, o cuando habiendo interacción, el impulso vale cero. Esta es una ecuación muy importante y tienen que aprender a usarla. ¿En qué sentido? Bien, esto es la cantidad de esto, cómo cambió una propiedad del cuerpo. Y esto, ¿sí?, es la acción de las interacciones. Por lo tanto, vean que los lados de esta igualdad no son lo mismo. Este lado, es el efecto, mientras que este lado es la causa, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. A veces nos van a pedir, bueno, ¿en qué situación la cantidad de movimiento nos van a poner en un problema y nos van a preguntar, bueno,
demuestre que la cantidad de movimiento de este sistema, o preguntan, van a preguntar, ¿la cantidad de movimiento de este sistema se conserva o no se conserva? Y nosotros lo que tenemos que mirar entonces es la causa. ¿Hay causa para que se conserve? ¿Sí? Si la causa me dice que este J me aparece 0, entonces se conserva. Si este J es entonces 0, no se conserva. Lo que tengo que mirar es la causa. Muchas veces le van a preguntar por el efecto, pero para poder contestar la pregunta hay que evaluar la causa. Bien. ¿Y por qué tiene distintos nombres? ¿Por qué se llama momentum, momento lineal, ímpetu? Porque cuando los griegos empezaron a estudiar el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Veían que las flechas volaban hasta que algo se le acababa, ¿sí? Y entonces caían al piso. Uno impulsaba la flecha, le daba un ímpetu, ¿sí? Y eso se iba gastando a medida que iba avanzando, ¿sí? Y cuando se le terminaba el ímpetu, caían al piso. Y lo explicaban así, porque todo se movía, ¿sí? Cuando uno impulsaba la flecha, ¿sí? En realidad parte digamos, de algo iba como, digamos, alguien atrás empujando la flecha. No se podía aceptar que no hubiese alguien generando ese impulso, ese movimiento. Siempre tenían que estar las cosas en contacto. Las acciones a distancia no existían, la inercia tampoco. Entonces algo tenía que producir el movimiento, y mientras ese algo esté, ¿sí? En el movimiento, ahí se va a mover. Cuando deje de haber algo, ese algo, que vaya uno a saber, yo nunca lo entendí, dejaba de moverse las cosas, ¿sí? Entonces hablaban de ímpetu, y así que este nombre es muy viejo, ¿sí? Después mutó a momentum, ¿sí? Y ahora están peleando, ¿sí? Si se llama momento lineal o cantidad de movimiento. Esos son los nombres más modernos que tienen. Pero yo les dije que teníamos dos cantidades. La segunda cantidad es más complicada, ¿sí? Se llama momento cinético. El momento cinético está relacionado, es una magnitud que nosotros la vamos a usar, ¿sí? Para describir o representar el movimiento de un cuerpo en cuanto a las rotaciones, ¿sí? A cómo es que nosotros tenemos que seguir su movimiento, ver cómo cambia la dirección del vector posición. ¿Cómo es que tenemos que hacer cambiar la dirección del vector posición? La dirección del vector posición respecto del sistema de referencia que usamos para describirlo. Es difícil, tiene que ver con las rotaciones. ¿Cómo cambia este vector? Que es el vector posición. Oh, bien. Lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vean, lo vamos a llamar L. L, el momento cinético. Y vamos a usar como el vector posición, lo vamos a definir respecto de un punto, ¿sí? En el cual nosotros, esto es respecto al punto de observación, nosotros vamos a usar un subíndice que indica cuál es el punto que estoy considerando. En este caso usé el origen del sistema de referencia, entonces R es el vector posición. Pero podría haber usado un punto por acá y entonces hubiese sido el R que aparecía acá. O sea, este punto O es el origen de este punto R. ¿Está? Producto vectorial de la cantidad de movimiento. O sea, es lo que se llama el momento de la cantidad de movimiento, también se lo define así. Momento de la cantidad de movimiento, porque este es un momento, ¿sí? Es un producto vectorial, se denomina momento. Bien, el momento cinético, bueno, también lo van a llamar, lo van a encontrar en los libros como momento angular,
¿sí? Y tiene unidades de, esto que es distancia, es la distancia al punto de observación, por la masa, por la velocidad, o sea, va a ser kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. El módulo del E0 justamente es el módulo del área al paralelogramo formado por estos dos vectores. Y tiene una dirección que es perpendicular a la dirección de R y a la dirección de P, o a la dirección de B. ¿Sí? Es perpendicular al plano formado por R y B. Y el PU tiene un punto de aplicación. El punto de aplicación está acá, en O. ¿Sí? En el origen de R. Ahí está aplicado. En este caso, ¿sí? Vean que R daría por acá. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que dibujar cuánto vale L. Y tendría que estar ubicado en el origen de coordenadas. Bien, ¿qué es lo que lo hace cambiar? Para poder ver qué es lo que hace cambiar el momento cinético, lo que tenemos que hacer es tomar su derivada respecto al tiempo. Nos queda la derivada de un producto, o sea, es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Se acuerdan que habíamos hecho dos hipótesis antes para la cantidad de movimiento? Que la masa no cambiaba, ¿sí? Y entonces esto, ¿sí? Me quedaba la masa por la aceleración. Este producto que está acá, vale 0, se va, porque la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Producto vectorial por la cantidad de movimiento son dos vectores paralelos, por lo tanto el producto vectorial vale 0. Entonces, cuando pongo esto que la masa no cambia, lo único que me queda es este último término reemplazando esto por la masa por la aceleración. Si trabajamos en un sistema de referencia inercial, bueno, la fuerza es la masa por aceleración y entonces esto lo puedo reemplazar por la fuerza neta. Es decir, miren esta expresión. Miren esta expresión. Miren esta expresión. Mírenla bien. Esto me dice que el momento cinético cambia si esto, ¿sí? Si el momento de la fuerza, ¿sí? Neta, ¿sí? Es distinto de cero. Esto es lo que nosotros llamamos torque, ¿sí? O momento de una fuerza. Es lo que se llama torque o momento de la fuerza, que ustedes lo vieron seguro en el ciclo básico, que es el momento de la fuerza, torque, que tiene unidades de Newton metro. Yo uso la letra tau, ¿sí? Para los torques, ¿sí? Y tiene que ver con cuál es el efecto de una fuerza, ¿sí? Cuando se aplica, ¿sí? A un cuerpo, pero no el efecto de traslación de la fuerza, sino el efecto sobre la rotación de la fuerza, sobre la rotación del objeto. Bien, eso es fácil. Cuando ustedes abren una canilla, cierran la canilla, ¿sí? Con las llaves en cruz, ¿sí? En general lo que producen es un torque. Aplican una fuerza con la mano, ¿sí? Que hace girar la llave, ¿sí? Están aplicando un torque. Eso es lo que hay. Hay fuerzas que producen sobre los cuerpos, pueden producir traslaciones, aceleraciones, como veníamos trabajando, pero también producen rotaciones de los cuerpos macroscópicos, ¿sí? Y eso es porque las fuerzas producen los dos efectos, un efecto de traslación y otro efecto de rotación. Para los cuerpos puntuales, ¿sí? El torque tiene más que ver con un efecto de cómo cambia la dirección del vector posición cuando está aplicada la interacción, pero sobre la dirección. Actúa sobre la dirección. Bien, esta expresión entonces puede ser escrita de esta manera, que para una partícula es la ecuación de movimiento. ¿Y saben qué? Da la misma información que la de la cantidad de movimiento. No da información distinta. Para una partícula, no para un cuerpo macroscópico. Vamos a ver que ya un cuerpo macroscópico, un sistema de partículas, estas dos ecuaciones de movimiento, que la del momento cinético y la de la cantidad de movimiento, que para una partícula dan lo mismo, en realidad
para un cuerpo más complicado, no puntual, un cuerpo puntual, ya van a dar cosas completamente distintas. Y la información que se puede extraer es distinta. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo lo podemos relacionar este momento cinético con las magnitudes medibles? Y las magnitudes medibles son la posición, la velocidad y el tiempo, en cada instante de tiempo. ¿Sí? Estas son las medibles, velocidad, posición y tiempo. Bien, partamos de la ecuación de movimiento para las rotaciones e integremos, exactamente igual que teníamos antes. Al integrar, lo que nosotros tenemos, ¿sí?, es que integramos acá, ponemos el valor de integral, elegimos los valores, los límites inferiores y superiores, ponemos el momento cinético en el límite inferior y en el límite superior. Esto es la integral, es inmediata, y me da cuánto cambió, me da simplemente L0 de t del límite superior menos L0 del límite inferior, y me queda cuánto cambia la cantidad del momento cinético. Y esta integral que está acá, ¿sí?, es el efecto del torque, ¿sí?, en el tiempo. Es la acción de las fuerzas respecto a las rotaciones, en las interacciones, perdón, en el tiempo. Este integral tiene un nombre, puede ser fácil o difícil, pero ese integral tiene nombre, se llama impulso angular. ¿Sí? Este impulso angular, vean que lo llamé I0, ¿por qué? Porque el torque estaba calculado respecto del origen de coordenadas en este momento, ¿sí? Y él está calculado. Vean que todos los subíndices son todos iguales, ¿sí? Y vean que lo indico, y no lo indico porque sí, sino porque estoy obligado a indicarlo. ¿Está? Y si no lo indico, ¿qué es lo que pasa? Si no lo indico, si yo cambio este punto por otro, acá pongo en vez de O, puedo poner A, y pueden dar cualquier cosa. ¿Sí? Cambia de signo, puede dar 0, así que es muy importante la anotación. Bien, volvamos. La variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso angular. Esto se llama impulso angular. ¿Sí? ¿Esto qué unidades tiene? Y unidades de torque, ¿sí?, por tiempo. El torque era newton metro, newton por metro, y acá segundo, o sea, es newton metro segundo. Esto tiene unidades de newton metro segundo, y esto tiene unidades, ¿sí?, de kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Así que son unidades distintas, ¿sí?, porque son conceptos distintos. Porque como les dije antes, ¿sí?, esto, ¿sí?, es un efecto de un cambio de una propiedad del cuerpo. ¿Cómo cambia la propiedad del cuerpo? Y esa propiedad es el momento cinético que tiene unidades de kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Mientras que esto es la causa por la cual cambia esa propiedad, que tiene unidades de newton metro segundo. Ahora, este teorema de conservación ustedes tienen que aprenderlo a leer bien, ¿sí?, y tratar de trabajarlo bien. Cuando el momento cinético, ¿sí?, cambia entre dos instantes de tiempo, cambia cuando el impulso angular entre esos dos instantes de tiempo es 0. Y ese impulso angular entre esos instantes de tiempo es 0, o bien, ¿sí?, cuando el torque durante todo ese intervalo de tiempo vale 0, que eso se puede deber a que no hay interacciones, o que no hacen torque, tranquilamente. O con el torque distinto de 0, su integral en el tiempo, ¿sí?, el efecto de esta integral da 0. Bien. Vamos a ver, esto lo vamos a ver, lo vamos a trabajar mucho en sistemas de partículas y en cuerpo rígido. ¿Sí? Momentos, vamos a trabajar mucho con estas ecuaciones, ¿sí?, con estos dos teoremas de conservación.